Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y de gozo. Gracias le damos a Dios por este privilegio de que podamos aprender y estudiar su palabra libremente. Gracias le damos a Dios por este nuevo día, que estamos vivos, somos salvos, estamos en comunión con Él. Y bien importante, darle gracias a ustedes que me permiten llegar hasta sus hogares o al lugar donde usted está oyendo esta grabación. Quiero aprovechar y darle las gracias a varias personas, han sido más de lo que yo me imaginaba, que me han llamado o me han escrito para decir que les gusta el tipo de clase, que les gustan los temas, y gracias por eso. Gracias porque eso demuestra que hay interés en aprender de la palabra. Y saben que me han sugerido muchos nuevos temas, pero poquito a poco, por favor, porque tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y trataremos de una forma ordenada y de una forma correcta irlos llevando todos poco a poco, pero con calma. Que vamos a llegar al puerto y vamos a poder cumplir con las peticiones de ustedes, y eso es bueno porque quieren aprender del Señor. Pero como si se darán cuenta, tenemos un nuevo tema para el día de hoy, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un tema bien controversial, un tema que muchas veces se ha sacado fuera de contexto, un tema que ha confrontado la misma palabra, o sea, las personas la confrontan contra la misma palabra, y de una forma sencilla vamos a tratar en el día de hoy, poderles explicar claramente el por qué Jesús dijo esas palabras para ese momento histórico. Para el mismo vamos a estar utilizando dos libros, Mateos 12, 22 al 32, Mateos 12, 22 al 32 y Marcos 3 de los versículos 22 al 30, Marcos 3 del 22 al 30. Les solicito por favor que busquen sus Biblias y vayan abriendo estos libros y estos versículos, porque me gustaría que cuando yo los lea, ustedes simultáneamente lo hagan conmigo, porque esa es una forma doble de aprender. Van a estarme oyendo, pero van a estar leyendo. Y en esa combinación de enseñanza, usted va a retener mejor lo que se va a decir aquí. Y por supuesto, su libreta, que ya tienen que haber tenido una libreta separada para la escuela bíblica, su lápiz o bolígrafo para que usted haga las anotaciones de los versículos que regularmente yo les sugiero o les menciono en la clase, para que usted después con calma pueda nuevamente sentarse, leerlos y que el Espíritu Santo les revele la esencia de lo que está ahí escrito. Así que vamos a orar, un momento sumamente importante para comenzar la clase, y te pido que me acompañes. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, ante tu presencia estamos todos en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo tu señorío, tu autoridad y tu poder sobre nuestras vidas. Gracias Dios por este momento privilegiado de poder proclamar tu palabra. Señor, que yo sea el instrumento que has utilizado, este vaso frágil, para llevar la misma. Dame sabiduría, dame palabras sazonadas, palabras sencillas, que pueda llegar a los corazones y a las mentes de todo aquel que me oiga, no importando dónde esté y en qué momento. Te pido, Señor, que esa palabra se haga rema, que se haga semilla en la vida de cada uno de ellos. Y úsame para tu gloria, Señor. Y sigo proclamando que todo lo que aquí se haga exclusivamente para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Ya tienen su Biblia abierta. Vamos a irnos al libro de Mateo. Yo voy a leerlos aquí con ustedes. Y vamos a leer todos esos versículos. Perdón, del 21 hasta el 32. La palabra del Señor reza de la siguiente manera. Y en su nombre esperaban los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado,
Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si echando fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Y si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, ahí nos dice el Señor, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Cualquier cosa que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y vemos entonces lo que nos dice Marcos 3, 22 al 30. Búsquenlo en su Biblia. Marcos 3, 22 al 30. Y la palabra reza de la siguiente manera. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y ese es el pecado que ellos cometieron, que le quitaron la autoridad y quién era el que estaba haciendo los milagros, y dijeron que era un espíritu inmundo. Vamos a irnos ahora a los vocabularios. Ustedes saben que siempre me gusta traer vocabulario, porque son palabras que uno usa constantemente, pero cada palabra tiene un significado para el mismo. Y vamos a ver en el vocabulario de la lengua española, la palabra blasfemia significa que es una palabra o expresión injuriosa contra Dios o las personas o cosas sagradas. Blasfemar es blasfemar contra Dios, algo que es divino. Maldecir o vituperar a Dios. Pero también nos dice que es injuriar. ¿Qué es injuriar? Es una ofensa que se hace al nombre de Dios, al honor de Él, con palabras o con hechos. Es quitarle la razón o la justicia que Dios tiene y se merece. Y es hacerle un daño o una molestia a una causa o a una cosa. Pero también dice que dentro de la blasfemia entra la palabra vituperar. Y vituperar es censurar o desaprobar algo. Y aquí vimos a los fariseos censurando, desaprobando, ofendiendo el nombre del Señor, quitándole toda razón, toda justicia, daño o molestia de algo que habían hecho. Y fueron unas palabras de blasfemia contra Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Quisieron quitarle a lo que había hecho el Espíritu Santo, quisieron atribuírselo, dizque, a Satanás. Pero también en el vocabulario diccionario de la Bíblico Ilustrado nos dice que blasfema entra en un ámbito más grande en todo lo que son las escrituras.
En la Biblia del Diccionario Ilustrado indica que la blasfemia incluía también calumniar, cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad divina. También es como cuando tú profanas lugares que son santos o sagrados. También tú blasfemas cuando cambias algún o alteras algún rito de parte de Dios, o violas constantemente, consecuentemente una ley de Dios. Y también ellos lo catalogan cuando tú tomas el nombre de Dios en vano. Tanto fue así que sabemos que en el Antiguo Testamento y en los tiempos antes de Jesús, para no estar utilizando el nombre de Jehová, lo cambiaron por Adonai, que es el Señor, para no estar repitiendo el nombre de Jehová en vano, porque lo estaban repitiendo para cuanta cosa hay. Nosotros hoy en nuestros tiempos, en nuestra cultura y en nuestro momento histórico, utilizamos el nombre de Jehová para muchas cosas. Decimos que Jehová te bendiga, lo estamos utilizando, y aunque no es para blasfemar y no es para cosas malas, estamos utilizando lo que ellos catalogan el nombre de Jehová para muchas cosas. Miren, el nombre de Jehová que nosotros utilizamos constantemente es para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Por eso utilizamos el nombre de Jehová. Pero continuamos. Vamos a comenzar con la clase y vamos a dejar un poquito atrás el vocabulario. En el Nuevo Testamento, que es donde estamos trabajando hoy en día, la blasfemia significaba en este contexto histórico la usurpación por el hombre de alguna prerrogativa, alguna acción que era divina. Queríamos incluir como que el hombre era el que lo estaba haciendo. Y por eso es que a Jesús le indican que no era Dios, sino que era Belcebú, utilizando a Jesús para expulsar demonios. También vemos en la Biblia que había muchos enemigos de Jesús, y nosotros podemos leer en los evangelios. Un ejemplo, en Mateo 19:26, Mateo 19:26 y en Juan 10:36, Juan 10:36 nos habla de algunos ejemplos de enemigos de Jesús que lo acusaron de que él era un blasfemo. Recuerden que muchas veces Jesús decía que él nunca dijo que era el Mesías per se, pero decía que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Hombre, que venía para salvar a su pueblo, y muchas cosas de esa índole él estaba constantemente diciendo, y los fariseos y los escribas decían que él era un blasfemo porque estaba usurpando la posición de alguien que tenía que ser divino, y ellos no lo catalogaban como una deidad y como alguien divino. Los evangelistas consideraban que era una blasfemia cualquier injuria, cualquier cosa que se mencionara en contra de Cristo. Para ellos eso era una blasfemia. También las blasfemas más grandes que no admiten perdón, como dice la palabra, es la blasfema contra el Espíritu Santo. Esa blasfema en particular contra el Espíritu Santo fue atribuida por una acción que hizo Jesús en un momento dado, que fue, como dijimos, que echó fuera un demonio de una persona que era muda y que era ciega, y ellos le atribuyeron que él pudo haber hecho eso por el poder de Satanás y no por su poder divino. Este pecado en específico, dice Jesús, que no iba a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este contexto de evidencia de ese pecado imperdonable, porque así como Jesús lo dice, se refiere a la forma particular de esa blasfemia. Eso no quiere decir que son todas, es en esa blasfemia, y más adelante vamos a ver por qué es esa blasfemia, que era el contexto que estaba sucediendo para que surgiera ese acontecimiento. Eso lo pueden leer, como dijimos, en Mateos 12, 24, 32, Mateos 12, 24, 32 y Mateos 3, 22 al 30. Mateos 3, 22 al 30. Pero también los judíos consideraban y expresaban violentamente su indignación ante cualquier blasfema,
y lo expresaban, a veces se rompían las ropas, a veces se echaban cenizas sobre ellos, o sea, bien llamativo la furia que ellos tenían cuando aparentemente, según ellos, estaban blasfemando. Y pueden leer al respecto en Mateos 26:6-5, Mateos 26:6-5 y en Hechos 7:51. Hechos 7:51. Pero hay una cosa importante. Nos dice también en la palabra que por causa de una persona ser un blasfemo o de blasfemar, podía ser hasta castigado hasta la muerte. Y podrás ver estos ejemplos en Levíticos 24:6, Levíticos 24:6, en Romanos 21:10, Romanos 21:10 y en Hechos 6:13, Hechos 6:13. Y el problema que surgió en esta circunstancia y en este momento histórico es que los demonios fueron echados por el poder del Espíritu Santo y no de Satanás o Belcebú, como ellos querían indicar. El Espíritu Santo, ¿por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el artista del momento. Perdónenme. El Espíritu Santo es la Trinidad, parte de la deidad. El Espíritu Santo es el que está ejerciendo. Y Él es el que nos dibuja el camino a Cristo. Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos demuestra y nos enseña la imagen de Cristo. Por tanto y por consiguiente, todas estas imputaciones o todos estos señalamientos que los fariseos hicieron en contra de Jesús porque echaba fuera demonios, y ellos lo catalogaban que era por pacto, por un acuerdo, usando a Belcebú, que es el diablo, que es Satanás. Mientras ellos admitían este acto de esa forma y manera, estaban en contra entonces de la obra majestuosa divina del Espíritu Santo. Y esa es una contradicción de que ellos, conociendo la palabra, no entendían lo que estaba aconteciendo. La blasfema, quiero que sepan, es considerada parte de los pecados de la lengua. Y si usted se va al libro de Santiago, muy conocido por aquellos que lo hemos podido leer, en los capítulos 3, Santiago 3, del 1 al 12, nos habla lo poderosa que puede ser la lengua. Y todo lo que tú dices por esta lengua puede ser para bendición o para maldición. Puede ser para vida o para muerte. Y estos fariseos hablaron maldición contra ellos mismos, hablaron pecado y muerte para ellos mismos porque hablaron en contra del Espíritu Santo. Así que uno de los peores pecados que puede haber es el pecado de la lengua, porque puede ser un pecado imperdonable, porque puede llevar a perdición a aquel que lo haga. En la Biblia constantemente se nos está recalcando en muchas partes la misericordia de Dios. Y entonces tú como que no puedes entender como si Dios tiene misericordia y Dios indica de que debemos acercarnos a Él, de arrepentirnos. Y aquí Jesús está diciendo, aquí no hay perdón para nadie y es un pecado el blasfemar contra el Espíritu Santo. Cualquier pecado, nos dice la palabra, no será obstáculo para ser aceptos nuevamente ante Dios. Si de veras nos arrepentimos de corazón, si de veras creemos en el Evangelio, no hay pecado, no hay blasfemia, no hay excusa para que Dios perdone a todo hombre. La misericordia se incluye aún, como dije, en la blasfemia. ¿Y saben quién fue un blasfemo y fue perdonado? Nuestro amigo Pablo. Pablo al principio, él creía que lo estaba haciendo bien y estaba trabajando en contra de Cristo y en contra de los apóstoles y en contra de todo lo que él había enseñado. Y ustedes saben la historia de Pablo, no vamos a hablar de eso al respecto. Pero ese Pablo se encontró con la figura de Cristo y a pesar de que había hablado en contra de Cristo y de su evangelio, él se arrepintió, el Señor lo perdonó y lo utilizó con poder y gloria a usted y a mí, porque lo leemos siempre en el Nuevo Testamento. Así que esta regla es la excepción proclamada por Cristo
y es el único pecado imperdonable, y lo vamos a estar viendo ya mismito. Esto que vamos a hablar no es que vamos a estar en contra de la persona divina que es Dios y el Espíritu Santo y es Jesús, ni de resistir a la operación del Espíritu Santo en el corazón de un incrédulo. De esto no se trata esta clase. Tampoco implica que el hablar contra el Espíritu Santo sea peor que hablar en contra del Padre y en contra del Hijo. No se trata de eso. Es un tema específico en un momento histórico específico y vamos a ir ya mismito. Esta parte que les puse en rojo la conseguí en un comentario bíblico y la quise traer textual porque me encantó. Y la voy a leer y quiero que ustedes la oigan. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el acto consciente y voluntario de atribuir al espíritu inmundo al poder de Satanás. Las obras milagrosas de Cristo, llevados a cabo mediante el dedo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el cual da pruebas evidentes mediante dichos milagros de que la verdad, la deidad y el Mesías y sus enseñanzas incuestionables y comprometedoras estaban surgiendo en ese momento. Por eso es que él dice, este momento no, aquí no se puede, y vamos a verlo ya mismo. Este rechazo voluntario a esta evidencia surgida en ese momento preciso le cerró las puertas a todos esos fariseos que estaban hablando en contra de ese acto que el Señor había hecho. No por falta de que Jesús haya ido al Calvario, ni por falta de la gracia, no hay falta ni de la gracia y no hay falta de misericordia. Eso está constantemente en todo momento para nosotros. Si nosotros voluntariamente y con conciencia cometemos un pecado, tenemos a nuestra disposición el perdón y la misericordia de Dios en este momento. Lamentablemente, tenemos que decir que Jesús indicó que ese tipo de pecado es imperdonable y no lo deben de hacer. Y usted se preguntará, ¿habré yo cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo? Hermano, si usted se está haciendo esa pregunta, es porque no lo ha hecho, porque tiene el temor y está juzgándose usted mismo a ver si usted le ha faltado al Espíritu Santo de Dios. Así que tranquilo. Siempre yo le he dicho muchas veces a los estudiantes y a personas que tomamos este tema así, que salen conversaciones. Miren, hermanos, nuestro Dios, el mío, y yo creo que el de ustedes también, está en total control. Y todo lo que acontece, todo lo que sucede a nuestro alrededor, sea bueno, sea medio bueno y sea malo, el Señor está en control y sabe lo que acontece. No se mueve ni una hoja en este mundo si Dios no está en control. Quiero que sepan, ni aún Satanás puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que mi recomendación siempre ha sido, ¿tienes dudas? Dale la gloria a Dios. Y sabiendo que es Él, dale la gloria a Él. No le quites jamás la gloria a Él, porque nuestro Dios sigue en control. Así que el único pecado que es imperdonable es si tú o yo rechazamos el perdón de Dios. Ese pecado sí que es irreparable. Continuamos. Jesús menciona Mateos 12:32. Se adapta al contexto judaico de ese tiempo. Y en ese momento ya Jesús comienza a dividir la historia. La primera parte que Jesús está como que hablando y señalando, diferenciando, son los primeros tiempos, hasta la venida del Mesías, que es Él mismo. Y después los últimos tiempos que Él habla, dice hasta los últimos tiempos, es después de la venida del Mesías. O sea, que hasta ese momento es un tiempo y el próximo tiempo va a ser la venida de Él cuando venga en las postrimerías, ¿verdad? Así que esa época venidera que Él habla allí
encierra lo que señala es el juicio de Dios en el final de los tiempos. Y en ese juicio se va a resolver y se va a dar el ultimátum de dónde vas tú o yo a pasar el resto de nuestras vidas. No vamos a entrar en esto del juicio de Dios porque ya eso hubieron 2 clases muy detalladas de los juicios de Dios, más hubo otra clase del Bema, que ahí es el juicio de Jesús en su reino, ya dándole los premios y las coronas y todas estas cosas a todos nosotros que vayamos a perseverar hasta el final. Así que de esta época venidera que él habla, no se suscribe exclusivamente a ese momento, sino que ese pecado de esos fariseos o de esas personas que se fueron en contra de Dios, que consideraron que estaban vituperando o blasfemando el nombre de Jesús, no de Jesús, perdón, el nombre del Espíritu Santo, van a ser juzgados en la época venidera en el juicio de Dios. Así que esta blasfemia, repetimos, contra el Espíritu Santo no se va a perdonar. ¿Por qué? Miren qué lindo. Todo lo que sale por nuestra boca, amados, sale del corazón. Del corazón, dice la palabra, mana nuestra vida. Y de esa fuente del corazón, de ahí es que sale la fuente de lo que tú dices. De ahí de tu corazón salen las palabras que son el canal que tú utilizas para decir lo que hay en tu corazón. Del corazón es la raíz de todo lo que tú eres y de todo lo que tú haces. Y las palabras son fruto de la semilla que está sembrada en tu corazón. O sea que si tu semilla es mala, malo es lo que va a salir de tu boca. Así que búscate y preocúpate y ocúpate de buscar palabras sanas del Señor para que de tu boca lo que salga sea de bendición para ti y para los demás. Aquí vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es, oigan, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es tomar el nombre de Dios en vano. Como les repetí, nosotros actualmente utilizamos el nombre del Señor, nosotros utilizamos el nombre de Jehová, mencionamos todos los nombres de Dios, todos los que hemos aprendido y los que no sabemos, lo estamos utilizando constantemente. Y eso no es utilizarlo en vano, estamos utilizando y reconociendo la grandeza de Dios a través de todos sus nombres. Y eso no es blasfemar. Tampoco blasfemar es enojarse con Dios. ¿Usted nunca se ha enojado con Dios? Yo me he enojado con Dios. Y digo, pero Señor, ¿qué es esto? Y como que me enfoco con las cosas que me están pasando o con las cosas que estoy viendo que no me gustaría que fueran así, quisiera que fuera de otra forma. Esa es mi manera, ¿verdad?, de pensarlo. Tal vez el celo, lo que sea. Eso no es blasfemar con Dios. Es decirle al Señor, mira, no me gustó esto. Y decírselo. Y Él lo entiende. Él conoce nuestra debilidad y Él conoce nuestra humanidad pecaminosa. Él la entiende. Tampoco no es blasfemar contra el Espíritu Santo decirle como tú quisieras que fueran las cosas. Se la estás diciendo. Como quiera Dios va a hacer su santa y perfecta voluntad. ¿Sabes qué? A Dios le gusta que tú le digas qué es lo que tú quieres y cómo tú lo quieres. Pero siempre al final, por favor, dile, Señor, pero que se haga tu voluntad. Cristo no blasfemó contra su Padre cuando le dijo, saca de mí esta copa. Pero el que dijo al final, no como yo, sino como quieras tú. Y él no blasfemó con eso, simplemente le dijo una petición que tenía, pero él sabía que a la postre quien iba a tomar la última decisión era el Padre y él se sometió a esa decisión. Tampoco blasfemar es adorar a Satanás. Eso ya es un pecado, no es una blasfemia, es un pecado. Y tú adorar a Satanás es quitarle la gloria a Dios, pero eso es pecado, no es blasfemar. Y tampoco blasfemar tener un momento un pensamiento impuro. Ese pensamiento te pudo venir porque o viste algo que no era correcto para ti, o el Satanás te lo puso como un dardo, o simplemente salió de lo más profundo de tu ser. Pero qué bueno si tú te das cuenta inmediatamente, te pides perdón, recapacitas, te reconcilias con el Señor y el Señor borra ese pecado porque tú lo reconociste. Ahora sí, el irreverencia o desafiante puede ser lo siguiente.
El término puede aplicarse cuando tú maldices a Dios, ahí sí eso es una blasfemia y es un pecado. Cuando tú dices cosas intencionalmente desagradando y degradando la posición de Dios y su deidad, eso sí es una blasfemia y es un pecado. También es atribuirle algo mal a Dios, decir que Dios es malo y que todas las cosas que suceden malas son por causa de Él y Él es el que tiene la culpa. Eso sí es blasfemar contra Dios y negarle algún bien que deberíamos de atribuirle a Él. Algo bueno que sucedió, que aconteció en tu vida o en algún familiar o en tu contexto, algo bueno sucedió, tú atribuírselo a tu conocimiento por los estudios, a tu posición de trabajo, a tus conexiones en el gobierno o en el trabajo. Tú le atribuyes todas esas, a tu enfermedad se la atribuyes a los médicos. Dios utiliza a los médicos, pero quien le da la sabiduría a los médicos es el Espíritu Santo. Cuando tú le atribuyes tu sanidad aún a los medicamentos, exclusivamente a los médicos, a las operaciones, le atribuyes eso y no le das la gloria a Dios por eso, ahí sí estás blasfemando porque, como les dije al principio, Dios tiene control de todo. El anuncio hecho por Jesús en este momento, que dice que es contra la blasfemia del Espíritu Santo, es bien duro y es contraproducente y como que va uno en contra del otro, por dos razones. Porque vemos que en Primera de Juan 1, 7 al 9, Primera de Juan 1, 7 al 9, nos indica la Escritura que por la sangre de Cristo puede limpiar todo pecado y toda situación que usted y yo podamos tener. Eso lo produce la sangre de Cristo. Pero entonces vemos al mismo Jesús hablando en este momento que afirma que cualquier calumnia contra él, siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, puede ser perdonado. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y como que puede decir que la tercera persona de la Trinidad está por encima de él. No, acuérdense que ellos están paralelos. El que está arriba es el Padre, pero ellos dos están paralelos. Contra él no hay ningún problema, pero si es contra el Espíritu Santo, sí es una blasfemia y puede ser un pecado. Así que vemos la posición de Jesús en esta situación. Vemos que en los versículos que estábamos tocando en Mateo 3, 20 al 30, Mateo 3, 20 al 30, perdón, Marcos 3 del 20 al 30 y Mateos 12 del 22 al 32, que fueron los versículos que tocamos al principio, vemos que Marcos, él queda como con un poquito más de detalle a este pecado imperdonable. Los escribas, que eran judíos, atribuyeron a Satanás, que es Belcebú, el poder del Espíritu Santo, por el cual Jesús expulsaba a los demonios. Ellos quisieron interpretar, decirle a la gente que Jesús pudo realizar todo ese acto por la sencilla razón de que era a través y por el poder del Espíritu Santo. Los fariseos, que eran los estudiosos, los que tenían conocimiento en aquel tiempo, se supone que supieran más que las demás personas, fueron también testigos visuales de todas las cosas que Jesús hizo en esos 3 años y medio caminando por aquí, por la tierra, en su ministerio en intensivo. Tuvieron la desfachatez y el atrevimiento de refutarles a Jesús que estaba obrando milagros, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder, un poder demoníaco. Y esa atribución, ese mensaje que ellos dieron es el que provoca que Jesús indique que no tienen perdón. En Marcos 3:30, Jesús es bien específico y bien detallado en este momento acerca de los fariseos, porque ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque fueron ellos los que dijeron, tiene espíritu inmundo. O sea, para ellos quitaron el Espíritu Santo y dijeron, él está trabajando a través
de espíritus inmundos demoníacos. Lo que hace falta, esto lo que provoca es que la blasfemia del Espíritu Santo sea totalmente diferente a todos los demás pecados, pecados que se pueden perdonar. El de la blasfemia es imperdonable en este contexto. ¿Por qué es imperdonable? Porque ellos tenían conciencia y eran partícipes y vieron las cosas que estaban aconteciendo y voluntariamente se fueron en rebelión contra el mensaje y los actos de lo que había hecho Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Ese tipo particular de blasfemia hoy no se puede hacer tanto como sucedió allí. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo. Aquí es que estriba la situación. Acusando a Jesucristo de estar poseído por demonios en lugar de estar lleno del Espíritu. Este es el problema de toda esa situación. A un Dios divino, Jesús, indicarle que estaba poseído y siendo utilizado por Satanás. La acusación de que el poder que Jesús tenía para expulsar demonios venía con su alianza, su acuerdo, su contrato, su negociación con el príncipe de los demonios, que era obviamente, literalmente, tajantemente absurda. Eso era un error. Por eso Jesús resaltó que Satanás no iba a ser tan tonto, ni tan bobo, ni tan ridículo, que él mismo se iba a reprender a él. Por eso es que habla que él mismo no se va a contradecir, porque se va a debilitar. Satanás no se va a contradecir, ni va a luchar contra él mismo. Solamente los escribas de ese momento se fueron en contra de aquella verdad que estaban viendo. Jesús y el Espíritu Santo estaban trabajando en común acuerdo para establecer el reino de Dios en conjunto y poder derrotar a Satanás. Pero los fariseos en ese momento lo que hicieron fue endurecer su corazón hasta el punto de que no hubo retorno porque no creyeron, negaron, y tanto es así que usted y yo sabemos que negaron la eficacia del Señor, negaron que Él era el Mesías, y tanto fue así que lo crucificaron. Pablo, como les dije, a pesar de que fue un momento dado un blasfemo, y en su ignorancia y en su incredulidad, lo podemos leer en 1 Timoteo 1:13, 1 Timoteo 1:13, su ignorancia no lo excusó, pero en esa ignorancia se dejó guiar por el Espíritu y dejó que su corazón fuera embriagado, fuera limpiado, fuera sanado, fuera tocado por el Espíritu Santo y llegar ante la presencia del Señor. Vamos ahora aquí a tocar unos temas, el por cual los fariseos de ese momento, y este es bien vital, quiero que lo entiendan y lo oigan, porque de esto es que se trata esa nueva ley, esa nueva orden para ese momento preciso. ¿Por qué les digo para ese momento preciso? Cuando uno estudia la Biblia, debe de darse cuenta que la Biblia toda se basa, y todos los escritos se basan en lo que se llama el 611. Es el contexto histórico, político, social y religioso de ese momento. Y basado en todas esas circunstancias es que los diferentes profetas o los apóstoles o los que escribían, redundando la palabra, escribían basado en las circunstancias que estaban surgiendo en ese momento. Y nosotros vemos, un ejemplo, Pablo, no quiero entrar mucho en eso, Pablo hablaba muchas cosas, a algunas iglesias en específico o en algunas localidades en específico, según la situación que surgía en ese lugar. Por darle un ejemplo, Pablo decía que las mujeres callen en la congregación.
Si fuera eso hoy en día, en nuestro contexto cultural, político, religioso, las iglesias casi estuvieran vacías, porque hoy en día la gran mayoría de la gente que están en las iglesias son mujeres, y tenemos mujeres excelentes predicadoras, excelentes profetas, excelentes maestras, excelentes pastoras, y si fuera por eso, ninguna de ellas podría hacer eso. Pero eso es una clase aparte. Es para que vean cómo el contexto histórico, político, social y económico ejerce y puede mover lo que se vaya a predicar o enseñar en ese momento. Pero vamos a venir en este momento a nuestros amigos los fariseos. ¿Por qué se indica que surgió este acontecimiento con Jesús? Era un momento histórico único. Momento histórico único. ¿Por qué? Porque los fariseos para aquel momento habían tenido la ley, o la tenían, más tenían a los profetas, tenían los profetas que habían hablado del Mesías, habían dado instrucciones de cómo él iba a ser, y ellos que eran estudiosos tenían que haber entendido y comprendido que Jesús cumplía todas esas identificaciones o señales que hablaban los profetas. También tenían al Espíritu Santo como lo tenemos ahora, pero lo tenían moviéndose con ellos. No estaba dentro de ellos, pero se movía a través de ellos y los tocaba. Y ese Espíritu Santo constantemente ha estado, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a estar tocando la mente y los corazones de las personas para que se tornen a Dios. Así que tenían la ley, tenían los profetas, más tenían al Espíritu Santo. Pero algo más vital todavía, tenían con ellos 24/7 al Hijo de Dios caminando en la tierra. Lo tenían de frente, lo veían haciendo milagros, portentos y prodigios. Lo oyeron, mire, eso fue un privilegio que ellos tuvieron. Yo no sé, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo esa gente, pero tenía que suceder, cómo esa gente no se dieron cuenta de que tenían a Dios hablándoles a ellos? Eso es lo que estriba la diferencia de ese momento, que estaba Jesús vivo y siendo utilizado por el Espíritu Santo. Ellos negaron eso. Vieron con sus propios ojos todos los milagros que él estaba haciendo. Nunca, nunca, nunca en la historia, desde ese momento hasta ahora, ha estado ese contexto. Es como cuando dicen la gente que se alinearon todos los planetas, ¿verdad? Que a veces lo mencionan cuando va a suceder algo, se alinearon todos los planetas. Aquí se alineó todo. Estaba la ley, estaban los profetas, estaba el Espíritu Santo y estaba el mismo Hijo de Dios caminando en la tierra. El contexto histórico, social, religioso más importante y más poderoso estaba ejerciendo en ese momento. ¿Y saben qué? Ellos no le quisieron reconocer a Jesús quién era, y peor aún, eligieron despreciarlo, y peor aún, lo sacrificaron y lo mataron, y no le atribuyeron, no le reconocieron, no indicaron que la obra que él estaba haciendo era del Espíritu Santo, y se lo dan a quién, al enemigo, se lo atribuyen al enemigo. Esa es la situación real que surgió en ese momento. Jesús declaró que ellos tenían una ceguera voluntaria, pero esa ceguera era imperdonable. La blasfemia que ellos cometieron contra el Espíritu Santo fue su rechazo total a la gracia, al perdón de Dios para sus vidas. ¿Están aquí? Habían fijado su curso, ya ellos abrieron el curso y el camino que iban a seguir, y en lugar de dejar guiar y navegar con la ayuda del Espíritu Santo, ellos mismos cortaron las velas, el mástil, tiraron los remos y se dejaron guiar por su ignorancia y por su pecado. Ese pecado, esa blasfemia, es un pecado que es casi imposible, bueno, casi no, según en ese momento es imposible de perdonar. Y eso contradice entonces con que el perdón es posible aún contra la blasfemia y contra el pecado hacia el Hijo. Ahora, contra el Espíritu Santo, en ese momento histórico, no está perdonado. Hay dos verdades que vamos a estar tocando ahora, ya casi estamos terminando. Nadie puede cometer un pecado imperdonable si tú confías. Nadie que cometa este pecado imperdonable, perdonen, confiará jamás en Cristo para recibir el perdón que se encuentra en Él. Cuando tú
primera instancia dices que eso no fue Dios, ya tú mismo te estás cortando, que Dios te perdone. Nadie que corra hacia el Hijo que fue crucificado y resucitado y va donde Él arrepentido, Jesús jamás lo va a rechazar. Ahí se contradice, ¿verdad? Como que la palabra, como que se contradice. Si tú vas hacia el Señor, que ya murió por ti, por mí, y resucitó, y tú te arrepientes de tus pecados y aún contra la misma blasfemia contra Él, eres perdonado. Ahora, si tú indicas que lo que el Señor está haciendo o lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Él, no lo reconoces, esa es la parte que no es perdonada. Y como les dije, aconteció por los 4 acontecimientos simultáneos: la ley, los profetas, el Espíritu Santo y Jesús simultáneamente. Así que vimos que esa situación fue porque era un acontecimiento único y exclusivo para ese momento. Vamos a ver en la segunda parte de la clase, vámonos a los detalles para que usted pueda, igual que yo, escudriñar la palabra y poder encontrar el por qué sucedió eso y por qué Jesús lo dijo. Y a analizar, ¿podrá suceder eso en este momento? Lo vamos a ver en la próxima clase. Así que en este momento me despido. Espero que hayas aprendido un poquito más. Vuelve y escudriña la palabra, analízala, vuelve y le oyes el mensaje grabado. Y para la próxima vamos a continuar con la segunda parte. Y simplemente me despido de ti, como siempre, con la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y terminamos con la clase de hoy y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.